En los 80, 90, le dimos mucho énfasis al carisma, que no está mal, necesitamos el carisma del Espíritu Santo para poder vivir una vida de poder y testimonio. Pero buscábamos más el fruto del carisma que realmente el carácter que traje el carisma. Luis Palau dijo estas palabras: carisma sin carácter es catástrofe. Y hermanos, es catástrofe. Cuando usted experimenta el poder del Espíritu Santo y no ha sometido su carne a Cristo, fluye por dentro y a veces sale de repente, y no que tenía el don, y no que tenía el que hablaba en lengua, no que oraba y sanaba, pero mírenle el carácter. Tanto a usted como a mí y a Israel le pidió Dios solo dos cositas. ¿Usted sabe cuáles son esas dos cositas que parecían tan fáciles, pero realmente no lo son, que le pidió Israel? Le dice: obediencia quiero y no sacrificios. Usted podrá venir aquí el domingo, traer sacrificios de alabanza, pero no estar dispuesto a obedecer lo que Dios le pide. Y dice: este pueblo me ama, me canta y adora y alaba, pero sus corazones están muy lejos de mí. Santidad. Y esa santidad está relacionada también a la renovación de la mente. Y Pablo conecta la renovación de Romanos 12, 1 y 2, que ese versículo es muy evangélico. Dice: renovando vuestro entendimiento. ¿A qué se refería Pablo con esto? Romanos 12, 2 dice que no nos conformemos a la forma de vivir de este mundo, sino que seamos diferentes. ¿Y cómo podemos ser diferentes? Como usted piensa, usted actúa. Y mire, venir a la iglesia no es solamente la renovación, no es por un toque eléctrico del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu que lo lleva a usted a la obediencia y a la santidad. Y la renovación de la mente. Porque si usted no comienza a cambiar su forma de pensar, usted va a continuar actuando igual. Esa renovación es un proceso, no es un evento. Usted podrá cantar, cortar, romper con todo, pero si no tiene un plan y un proceso para renovar sus pensamientos, porque Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: esta es la forma que debemos de pensar. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo que sea de virtud, si hay alguna virtud en esto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La renovación está conectada con la renovación de nuestra mente. La santidad, por cierto, es una conexión. Entonces, a usted y a mí nos pidieron esa renovación. Bueno, vamos a hablar de eso y los 5 pasos que conectan la renovación. Y el primero que necesitamos hacer es aprender a alabar a Dios a pesar de las circunstancias. Es muy fácil que usted alabe al Señor cuando hay dinero allá en el banco, allá el BBVA tiene ahí una buena cuenta que me apoya y que no hay problemas. Pero cuando esa cuenta está vacía, ¡qué difícil! O cuando tiene problemas con su suegro o con su suegra y sus hijos o hijas y uno de ellos o ella le está dando dolor de cabeza, usted no sabe qué hacer en ese momento y se le olvida el gozo del Señor. Y sale la carne. No, bueno, yo sé que a ustedes no le pasan, por lo menos me pasa a mí, y tengo que estar todo el tiempo recordándome de rodillas que necesito la llenura del Espíritu Santo. La verdadera renovación es el movimiento hacia la obediencia, donde mis emociones, mi motivación, mi vida espiritual, mi carácter está dominado por el Espíritu. El Salmo 117 dice: alabad al Señor naciones todas. El verbo es un presente continuo, es una actitud constante, pero a veces se nos olvida alabarle. Solo lo alabamos, pensamos que solo alabanza es música y cánticos bonitos. Sí, es parte de. Pero ¿sabe qué? La mejor alabanza es su obediencia. Señor, a pesar de lo que estoy viviendo, aunque no haya comida, aunque no haya dinero, aunque las cosas estén mal, así como dice Habacuc, te bendeciré, Señor. Amén. Tú mereces la honra, la gloria, a pesar de lo que estoy viviendo, y te doy gracias, porque estás haciendo un propósito en mi vida. Alabar al Señor a pesar de las circunstancias no es una decisión emocional, es una convicción del alma. El segundo paso es crecer en el conocimiento de la gracia. A usted y a mí no nos llamaron a estar sentados solamente escuchando, como decía anteriormente, solo 5%. Nos llamaron también a ocuparnos. O sea, que lo que sé, lo pongo en acción. Sabiduría, ahí dice también, le dice en Proverbios, dice que la busques como a tesoro, como a plata, dice. Usted sabe que la plata no está como el oro arribita en los ríos, la plata hay que cavar profundo. Entonces a usted y a mí nos llamaron a ser mineros,
acabar profundamente, encontrar la plata, procesarla y compartirla. Cuando usted se da su tiempo en la semana a pasar tiempos a solas con Dios, usted va a comenzar a encontrar las perlas de plata que Dios tiene guardada para usted. Bueno, crecer en el conocimiento de la gracia es una disposición. Necesito hacerlo, necesito tomar decisiones. Y por cierto, Juan nos intuye esa actitud de practicar. Dice, el que no practica el pecado, Satanás no lo puede tocar. Ese versículo no está ahí, pero lo puede buscar en su Biblia, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Porque a veces le hacemos tanto énfasis al que está vencido, en vez de hacerle énfasis al que ya venció. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¡Ay, que Satanás me atacó! ¡Ay, que Satanás! ¡No! Ya está vencido. Le encanta cuando usted le recuerda, es que fue Satanás el que me tentó. No, la tentación no se va a terminar, pues, hermanos, hasta que llegue Cristo. Pero ¿sabe qué? Dejó aquel que es capaz de resucitar a los muertos en su corazón y el mío, para que nos enfoquemos en aquel que venció la cruz y venció la muerte y el pecado. La tercera cosa que necesitamos hacer es vivir vidas santas. Y no es opción. Mire Primera de Pedro, capítulo 1, 16, nos recuerda el Antiguo Testamento y dice así, sed santos porque yo soy santo. No estoy hablando que se ponga el escapulario todos los días o que ande de budista. Yo no tengo pelo, pero no es el que te tiene que encerrar en un monte por allá. No, estoy hablando de una vida normal que decide en su corazón, quiero amar más a mi Señor. Quiero ofrecerle toda mi vida. Y Él nos está pidiendo todo para darnos, Él nos está pidiendo todo lo de nosotros para darnos todo de Él. La cuarta cosa que necesitamos hacer, que ahora es compartir la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y ustedes lo están haciendo. Ustedes están siendo profetas a su nación. Están anunciando este mensaje de transformación y es difícil. Pero no podemos solos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas impactan a otros. Con solo darle una sonrisa o hablarles bien de lo que está pasando en su vida. Por eso necesitamos experimentar la renovación. Cuando estamos siendo renovados, ¿sabe lo que hace usted? Va y cuenta a otros, mira, me está funcionando. Nosotros tenemos la verdad, hermanos. Transformadora, capaz de hacernos nueva criatura. No solamente viniendo los domingos a la iglesia, sino que en nuestro día a día, ese Dios del universo que lo podemos encontrar en los tiempos a solas con Él, hacer una realidad en nosotros. Y la quinta, que no es fácil, pero muy necesaria, es darnos cuenta que el paso que necesitamos hacer es que la oración no necesita de prueba, necesita práctica. Cuando practicamos la oración, Dios responde. Dios en Santiago 5:16 dice que la oración ¿de quién es? ¿De los pecadores? No, de los justos. Usted y yo somos justos que a veces pecamos. Pero es por la justicia de Dios y la gracia del Espíritu Santo que está en nosotros que cuando comenzamos a orar e interceder, las cosas suceden en el cielo y confiamos en Él y Él hace la obra en cada uno. A veces esa obra que Él desea hacer y es que lleguemos a la imagen de su Hijo, y una de esas partes de su imagen es que nos dijo una cosa a sus discípulos, le dice a los 12 que estaban ahí, a los 120, le dice, una cosa aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón. Cuando Lutero oró, cansado de la religiosidad de la iglesia, comenzó a orar y la gran reforma en 1517 inició. Allá en Zinzendorf, en Alemania, el hermano Zinzendorf, estaban siendo perseguidos los hermanos moravos, por cierto, por 30 años los andaban persiguiendo y ellos persistieron en la fe a pesar de lo que estaba sucediendo allá en Bohemia. Allá en Bohemia habían agarrado a un hermano que inició la reforma, por cierto, unos pasos de la reforma, un reformador antes de Lutero, y lo agarraron, lo engañaron y lo quemaron vivo. ¿Están sus convicciones al igual que estos hermanos? Y ese es el propósito de la renovación nuestra, llegar a tener la convicción de Cristo en nosotros, que no nos importe lo que venga, y lo que transformó a esos hombres y a esos 12 y a esos 120 fue ver a Cristo resucitado y nosotros lo hemos visto y hemos escuchado el testimonio de ellos. Y hermanos, es lo que necesitamos. Esos hermanos comenzaron un tiempo de oración y un 3 de octubre, en un momento de oración, después de tanta persecución, el Espíritu Santo se manifestó. A veces estamos buscando una visitación cuando realmente Dios quiere una manifestación y está esperando que propiciemos los 5 condicionales: humillarnos, buscar su rostro, dejar de un lado el pecado y arrepentirnos de ellos y buscar la oración, porque cuando oramos, la oración del justo puede mucho. Dios responde a ellos y más son agregados a la congregación. Eso solo lo hace el Señor
el que tiene el poder para cambiar los corazones, cambiar nuestra forma de pensar. Tal vez cuando un hijo o una hija no te responde como tú esperas, cuando tu esposa, tu matrimonio o las circunstancias en tu trabajo no son iguales, pero te pones a orar y Dios puede hacer la transformación. Cuando Moisés oró, el mar se abrió. Cuando Israel oró en contra de esos muros, los muros cayeron. Cuando Abraham era imposible que tuviera un hijo a los 80 y pico de años, Dios le concedió al linaje de que donde iba a salir el Salvador del universo. Cuando Elías oró, lluvia cayó. Cuando Elías oró también, fuego cayó del cielo. Cuando David estaba enfrente a Goliat y se puso a orar, le dijo a Goliat, hoy te encuentras con el rey del universo. La oración no necesita de prueba, necesita de práctica. En 1951, allá en Corea del Sur, lo habían dividido entre el norte y el sur, Corea del Norte comunista y el sur, eso fue en 1951, después de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas mandan un ejército para defender a Sur Corea, que los chinos y los comunistas ya estaban invadiendo, y en ese momento mandan a un pelotón en el paralelo 38, que estaba ahí, todo el ejército y las Naciones Unidas. Este pelotón americano cruza hacia el lado enemigo. Todos fueron alcanzados, solamente un soldado en el hombro gritaba, ayúdenme por favor, ayúdenme. Y nadie de los Estados Unidos ni las Naciones Unidas se atrevía a cruzar al otro lado para rescatar a este soldado. Pero un soldado se lanzó, lo tomó y lo trajo de regreso. Y el comandante le preguntó, ¿por qué te esperaste hasta las 9 en punto? Y este soldado le respondió, mi madre me dijo que a las 9 en punto ella iba a estar orando por mí. Y yo sabía que el Dios del universo me iba a proteger a mí. Hermanos, la oración no necesita de prueba, necesita de práctica.